definición de la infalibilidad del Papa, que ha llenado de alegría a los verdaderos cristianos y ha excitado el odio de los impíos, los cuales se han desatado en denuestos, sarcasmos y calumnias increíbles. Exige asterisco que os dirija algunas palabras para que conozcáis lo que es esa definición, y podáis hacer frente a los enemigos de la religión católica. Que el romano pontífice, vicario de Jesucristo, es infalible cuando habla solemnemente a toda la Iglesia, enseñando como revelada por Dios una doctrina relativa a la fe o a las costumbres. Ha sido una verdad profesada siempre por la Iglesia, ni podía ser de otra manera estando esa verdad consignada claramente en el Evangelio. 3 son los principales pasajes de ese libro divino que lo demuestran. /diagonal en el cap 16 de San Mateo se refiere que habiendo preguntado el Señor un día a sus acento circunflejo 0. Acento circunflejo. Discípulos, ¿quién decían la gente que era él? Le contestaron que unos decían que era Elías, otros que Juan Bautista, etc. Los preguntó también, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, tomando la palabra, contestó, tú eres el Hijo de Dios vivo. El Señor le dijo entonces, dichoso eres, Simón, hijo de Juan, porque es que no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mí, Padre que está en los cielos, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatare sobre la tierra será desatado en el cielo. Jesucristo declara evidentemente a Pedro cabeza de la Iglesia al establecerle como asterisco cimiento de ella, al darle las llaves de este reino espiritual, las cuales son el símbolo de la soberanía, y al comunicarle la potestad omnímoda de atar y desatar. Aquí se hace una promesa especial a Pedro, distinta de la general que en otras ocasiones hizo a todos los apóstoles. A Pedro, pues, promete el Señor que sobre él como sobre una roca fundaría el edificio de su iglesia con tal firmeza, que las puertas, esto es, los consejos y maquinaciones del infierno no prevalecerían ni contra la piedra ni contra el edificio fundado sobre ella. La estabilidad y firmeza de la iglesia contra los embates del infierno estriba evidentemente en la estabilidad y firmeza del cimiento que el divino fundador estableció, y no es el edificio el que da la firmeza al cimiento. Esto sería un contrasentido, un absurdo que no cabe en ningún arquitecto. Pues bien, esa estabilidad y firmeza inquebrantable del cimiento sobre que está fundada la iglesia, es lo mismo que la infalibilidad, porque desde el momento en que Pedro pudiese como cimiento y jefe de la iglesia enseñar el error en materia de fe o de moral, las puertas del infierno habrían prevalecido contra la piedra fundamental, por consiguiente contra la iglesia, y ésta se arruinaría como si estuviese edificada sobre arena movediza. Segundo pasaje en que se apoya el dogma del acento circunflejo infalibilidad pontificia está tomado del capítulo 22 acento circunflejo de San Lueas. Simón, Simón, decía el Señor a Pedro, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos, como trigo, y yo he rogado por ti para que no te falte tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Aquí tenemos el anuncio de la persecución de Satanás contra los apóstoles, la oración especial que el Señor hace en favor de Pedro para que su fe no sufra eclipse, ut non deficiat, y el encargo de confirmar a sus hermanos. Si Pedro, como cabeza de la Iglesia, como maestro y doctor universal, pudiese enseñar el error, su fe sería defectible, se eclipsarla, y quedarla vana la oración especial de Jesucristo a su eterno Padre, que siempre le oye, y mal confirmarla a sus hermanos enseñándoles el error. Pues bien, esa indefectibilidad de la fe de Pedro para poder fortalecer a sus hermanos en los combates contra el infierno, es evidentemente lo mismo que la infalibilidad. Tercer pasaje es el del cap 21 de San Juan, en el que el Señor, después de su resurrección, dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, esto es, toda la grey del Señor, porque los demás obispos son ovejas o corderos respecto de Pedro, aunque son también pastores respecto de la porción de la grey que les está encomendada, pudiendo cada uno de ellos caer en error, pero que tienen en el Supremo Pastor quien puede volverlos al camino de la verdad. Pero si este Pastor Supremo, cuando obra como tal, pudiese también errar, ¿quién le corregiría? Serían los JF Euro 3. ¿Otros pastores? Entonces ellos serían los que habrían de confirmar a su hermano mayor, y no es este lo que Jesucristo quiso. Entonces no sería el cimiento quien sostuviese el edificio de la iglesia, sino el edificio al cimiento. Entonces los corderos y las ovejas enseñarían al pastor los pastos saludables, todo lo cual es absurdo. Acento circunflejo, cuando nuestro Señor Jesucristo en las 3 ocasiones dichas, dirigió su palabra a Pedro en particular, es evidente que le hablaba, no como a una persona privada, sino como persona pública, como jefe del reino espiritual, de la iglesia cristiana que se había de establecer en el mundo. Esta prerrogativa hay de constituir
el cimiento de la Iglesia, de autorizarle para confirmar a sus hermanos, y para apacentar toda la grey, fue indudablemente para constituir y organizar la sociedad cristiana. Fue una cosa necesaria para su vida y conservación, y por lo mismo esa preeminencia de Pedro había de pasar naturalmente a sus sucesores, para que la Iglesia tuviese en todo tiempo un cimiento firme, un maestro que conservase la verdad de la fe y de la moral, un pastor que apacentase toda la grey, una cabeza. En fin, que acento circunflejo rigiese y diese unidad a la sociedad cristiana que había de extenderse por toda la tierra. Sin eso era imposible que esta sociedad, que hoy se compone de 200 millones de hombres, que este reino espiritual de Jesucristo pudiese subsistir y conservarse unido y compacto hasta el fin del mundo. Solo así podía cumplirse la palabra de Jesucristo, de que su P acento circunflejo iglesia sería un solo redil con un solo pastor. Grados, por eso decía San Jerónimo, es elegido uno para que, establecida una cabeza, se quitase la ocasión de divisiones. La suprema potestad conferida a Pedro era el alma de la sociedad cristiana. Los doctores de la Iglesia que han meditado sobre esos tres famosos pasajes de los Evangelios, reconocen unánimemente que el primado de honor y jurisdicción concedido a Pedro se entiende también de sus sucesores, los romanos pontífices. Esa potestad suprema a acento circunflejo, absolutamente necesaria para la organización y la vida de la Iglesia, debía ser tan perpetua como esta, debía pasar de siglo en siglo a los sucesores de Pedro. Por eso decía San Ambrosio, Petrus, y Ecclesia, donde está Pedro, está la Iglesia. Y los pp del concilio calcedonense, al oír la lectura de la carta de San León exclamaron, Pedro, habla por la boca de León Papa. Siempre se vea considerado a Pedro como si viviese en sus sucesores los romanos pontífices. A ellos vea pasado acento circunflejo pues, esa suprema potestad con la infalibilidad, cuando hablan eco cátedra, que el Hijo de Dios concedió a Pedro. Ahora ya podéis conocer que al definir el concilio del Vaticano que el Papa es infalible cuando habla equi cátedra, esto es, como pastor y doctor de toda la Iglesia, no vea inventado nada nuevo, ni vea revestido al Papa de una prerrogativa que no tuviese. No vea sido el concilio, sino el Hijo de Dios, quien le hizo infalible al fundar sobre él su Iglesia, para que, como dice el apóstol, fuese siempre la columna y el sostén de la verdad, preeminencia que la viene de la firmeza de la piedra sobre que fue edificada por el mismo Jesucristo, de la oración especial del Señor en favor de Pedro para que su fe no sufriese eclipse, y del mandato de apacentar toda la grey. El concilio no vea hecho más que declarar que la doctrina de la infalibilidad del Papa en sus definiciones dogmáticas pertenece al depósito de la revelación que Jesucristo hizo a sus apóstoles, y estos al mundo, depósito sagrado que la Iglesia está encargada de conservar fielmente. El mundo está lleno de infalibilidades, cada uno de los protestantes se cree infalible en la interpretación de la Escritura, ciertos tribunales civiles se reputan infalibles, y no se admite apelación de su sentencia, y se extrañará que el Hijo de Dios, que estableció su Iglesia para enseñar al mundo la verdad que salva y que da la verdadera libertad a los hombres, haya comunicado la infalibilidad a su vicario en la tierra, al pastor y doctor universal que puso al frente de su Iglesia. Juzgad ya del valor que tienen las murmuraciones de aquellos hombres que, o no conocen la religión que profesan, o se declaran enemigos de ella. Pero hasta ahora, dicen, la Iglesia ha vivido sin esa definición, ¿qué necesidad había de darla? Es verdad que la Iglesia había vivido sin esa definición dogmática, como había vivido 300 años creyendo firmemente en la divinidad de Jesucristo, hasta que se le emoticono cara feliz Banto Arrio a negarla, y fue preciso reunir el concilio niceno, que es el primero general, para definir esa verdad que antes todos creían. Así también la Iglesia había estado desde el principio en posesión de la infalibilidad del Papa, hasta que en el siglo XVII la negaron algunos obispos y sacerdotes cortesanos por complacer acento circunflejo a las miras políticas de Luis XIV, rey de Francia. En la famosa asamblea del clero galicano acento circunflejo desde esa época se introdujo la duda en algunos espíritus, y algunos doctores, principalmente de la Iglesia de Francia, comenzaron con sus argucias a oscurecer algún tanto esa verdad revelada. De aquí la necesidad de alejar esas dudas declarando al Papa revestido del magisterio infalible de que quiso revestirle el divino fundador de la Iglesia. Los pocos defensores del galicanismo han hecho desesperados esfuerzos para que el concilio no resolviese la cuestión acento circunflejo, pero esos mismos esfuerzos por oscurecer la verdad han hecho necesaria su definición. Nunca podía ser más oportuna que en estos tiene asterisco. Pos de confusión. En estos tiempos en que la razón humana desecha todo freno se cree soberana para decidir contra las verdades que Dios tiene reveladas. Así tenemos los cristianos un faro seguro y permanente que nos guíe en medio de esa Babel, en medio de todos los absurdos que se proclaman en el mundo. De hoy en adelante ningún católico puede ya vacilar, cuando el Papa encena solemnemente una doctrina relativa a la fe o a la moral. Si no se somete de corazón, él mismo se sale del catolicismo, el cual queda de ese modo depurado de los elementos inficionados que tenía en su seno. No olvidéis nunca que el concilio declara, acento circunflejo do al Papa infalible solo en las cosas relativas a la fe y a las costumbres, y esto cuando habla sobre ellas con cierta solemnidad. No vayáis a creer, como dicen algunos, o por ignorancia o por mala fe, que el concilio ha declarado al Papa infalible en las ciencias profanas, en
las matemáticas, en la historia, en la política, en sí. Pertenece a este o al otro la corona de España. Nada más falso que esa afirmación. Basta leer el texto del concilio confirmado por el Papa, para convencerse de que su infalibilidad está limitada a las cosas de la fe y de la moral. Enseñamos y definimos, aprobándolo el Santo Concilio, se dice en el reciente decreto, que es dogma de fe revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla eoc cátedra acento circunflejo, esto es, acento circunflejo cuando desempeñando el oficio de pastor y doctor de todos los cristianos define, en virtud de su autoridad apostólica, que una doctrina sobre la fe o las costumbres debe ser profesada por toda la Iglesia, goza, por la asistencia divina prometida al mismo en la persona de Pedro, de aquella infalibilidad con que el divino acento circunflejo, Redentor quiso que su Iglesia estuviese revestida al de finir la doctrina de la fe y de las costumbres, y que, por lo tanto, estas definiciones del romano pontífice son _10. Irreformables por sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia. Si alguno, pues, tuviere la presunción, lo que Dios no permita acento circunflejo, de contradecir esta nuestra definición, sea anatema y excluido del gremio de la Iglesia. E1 Papa, pues, no es infalible en sus conversaciones particulares ni en todas las materias, sino solamente en las relativas a la fe y a las costumbres, y esto cuando se dirige solemnemente a la Iglesia desempeñando el oficio de doctor y pastor de todos los cristianos. En este caso tiene prometida la asistencia del Espíritu Santo para que no yerre al enseñar las verdades que fueron reveladas desde el principio. En todas las demás cosas la autoridad del Papa, por respetable que sea, no se extiende más allá que lo que alcanza en sus estudios, su experiencia y su probidad. Jesucristo no estableció su Iglesia, ni revistió a su vicario de la prerrogativa de la infalibilidad para enseñar a los hombres las matemáticas o la física, la historia o la política, sino solamente para instruirlos en la fe y en las reglas de conducta que han de observar para salvarse conservando fielmente el depósito de las verdades reveladas por Dios con este objeto. En aquellas cosas profanas el mundo queda entregado, como antes, a las disputas de los hombres. Es sabido que el Papa, como doctor particular, puede errar, porque entonces no obra como Papa, sino como un sabio que discurre con sola su razón, y que puede dejarse deslumbrar por un raciocinio falso. Tal es el dogma católico sobre la infalibilidad del Papa, dogma que el odio y la mala fe de los enemigos de la Iglesia pretenden desfigurar con imputaciones calumniosas para desprestigiar entre las gentes sencillas la solemne definición del concilio que ha terminado la controversia, sobre si Jesucristo había él y vestido de la infalibilidad a S.N. vicario en la tierra, o si era preciso que tuviese siempre a su favor el consentimiento de la Iglesia congregada en un concilio ecuménico, para que sus definiciones dogmáticas fuesen infalibles, porque ningún católico ha dudado jamás que el concilio ecuménico, con el Papa a la cabeza, es infalible, definiendo en materia de IEJ costumbres. Este es un dogma que han reconocido siempre los católicos, aunque no todos reconociesen la infalibilidad del Papa, considerado fuera del concilio. Parecen increíbles los absurdos que se han dicho sobre este punto por hombres ignorantes o mal intencionados, pues ha habido quien ha dicho que el Concilio Vaticano ha declarado al Papa impecame, calumnia tan grosera, que indigna el tener que refutarla. Los papas, después de la definición continúan siendo hombres como antes acento circunflejo sujetos a tener faltas como los demás, a incurrir en equivocaciones en lo que piensen, digan o hagan como personas particulares, mucho más y sus decisiones penden de informaciones de hombres que pueden engañar. Otro tanto sucede en las ciencias profanas en la política cuando éstas no se meten en el terreno religioso, como desgraciadamente sucede con harta frecuencia. Los enemigos de la Iglesia no se han contentado con desfigurar el dogma de la infalibilidad, haciendo falsas imputaciones, dirigiendo sarcasmos chistes volterianos, como si un chiste pudiera destruir una verdad. Se han metido también a teólogos, sin haber saludado la teología, alegando textos de la Biblia, vengan o no vengan al caso. Se ha alegado que Pedro reconvino a Jesucristo cuando dijo que tenía que ir a morir en Jerusalén, que el Señor dijo a sus apóstoles, rudos todavía, y que disputaban sobre quién había de tener el primer asiento en 12. La Iglesia, que el mayor entre ellos había de ser el siervo de todos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la infalibilidad de que tratamos? Pedro no era todavía cabeza de la Iglesia más que en promesa, y el Papa se llama a sí mismo, y es, siervo de los siervos de Dios 5. Se añade que San Pablo es el grande apóstol, que sobresale entre todos por su celo infatigable, que fue superior a Pedro, que le reconvino porque guardaba ciertos miramientos con los judíos recién convertidos. Todas estas objeciones, tomadas de los protestantes, han sido pulverizadas 1000 veces por los doctores católicos. Los apóstoles eran todos iguales en el apostolado y en la potestad de orden, pero Jesucristo señaló a uno como jefe a quien debían estar subordinados, para que la Iglesia fuese una. Pablo corrigió fraternalmente a Cefas, pero un inferior puede hacer una corrección fraternal a un superior, sin desconocer por eso su autoridad. Cefas en su conducta algo condescendiente en un principio con las ceremonias de la ley, no dio entonces ninguna definición ex cátedra acento circunflejo, sino que hubo un solo error de conducta que pedía hacer creer a los cristianos que estaba todavía vigente la ley de Moisés.
Tampoco está bien averiguado que el Cefas reprendido por San Pablo sea el apóstol San Pedro, y no otro discípulo de ese nombre. Los papas, aunque infalibles en sus definiciones dogmáticas, ¿no son impecables? ¿Querrán entenderlo de una vez nuestros librepensadores? Pero no bastaba alegar objeciones 1000 veces refutadas, era necesario buscar un campo más vasto para desahogar la hazaña, el odio reconcentrado contra el cristianismo, y ese campo se lo presenta la historia. De 257 papas que ha habido desde San Pedro acá, muchos de ellos grandes santos, Dios ha permitido que 3 o 4, elegidos de ordinario en 13 tiempos turbulentos, fuesen honibres inmorales, y se nos pregunta en tono sarcástico si esos pocos papas escandalosos eran también infalibles. Ninguno de asterisco ellos enseñó el error en materias de fe y costumbres, por más que no practicasen la moral cristiana. Así velaba Dios por su iglesia, para que aún en esas tristes situaciones no enseñase el error. Quiso sujetarla a esa prueba para mostrar que estaba sostenida por su mano invisible. Jesucristo, repito, prometió, no la impecabilidad, sino la infalibilidad en enseñar. La conducta poco edificante de los eclesiásticos de algunos países en épocas desgraciadas, suministra a los impíos otro lugar común para reclamar contra la Iglesia. La Iglesia no ha aprobado jamás la inmoralidad ni en los eclesiásticos ni en los legos. Ahí está la colección de sus concilios, anatematizando siempre la corrupción y los vicios donde quiera que se hallasen, y estableciendo reglas de disciplina para reprimir los abusos. Hasta las riquezas de la Iglesia se traen a colación para combatir la infalibilidad del Papa. Los librepensadores, por lo visto, están dispensados de la lógica. De que la Iglesia fuese rica en otro tiempo, se deduce, por ventura, que el Papa no es infalible. Por otra parte, parece mentira que se hable hoy de las riquezas de la Iglesia cuando el clero está pidiendo limosna, y los bienes eclesiásticos han pasado a formar ricos improvisados, que no tienen las entrañas de madre que tenía la Iglesia, y la generalidad del pueblo está hoy más pobre que nunca. Los hombres irreligiosos de nuestros días son sin duda un modelo de desinterés, de continencia y de modestia que va a regenerar al mundo. La moral independiente de toda idea religiosa que ellos proclaman, no puede tener sobre el corazón humano el imperio que tiene la que estriba en la creen. Cia de un Dios remunerador de buenos y castigador de malos. Este dogma enseñado por la Iglesia es para ellos un tormento, y por eso se sublevan contra la revelación divina que tan enérgicamente lo afirma. Pero por más que un ciego niegue que el sol alumbra, no dejará por eso el astro del día de esparcir torrentes de luz sobre los que tenemos vista. La cuestión de la infalibilidad del Papa ha sido discutida ampliamente. Más de 60 hombres de los más doctos en la ciencia de religión han hablado en las congregaciones del concilio, defendiendo el mayor número la infalibilidad, combatiéndola pocos y sosteniendo otros que, aunque el Papa sea infalible, no era oportuno proclamarlo como un dogma de fe para no añadir dificultades a la conversión de los protestantes y de los griegos separados, para no exponer a la Iglesia a las iras de los gobiernos asustadizos, y a los católicos que no creían. La infalibilidad a un cisma lamen. Table. Los padres pesaron todas estas razones, las calificaron como merecían. Llegó, en fin, el día de la sesión solemne presidida por el Papa, 533 pp. Del concilio votaron la infalibilidad, y 2 solamente se mostraron contrarios a ella. E1 Papa pronuncia enseguida la fórmula de la definición, y los 2 que hasta aquel momento hablan sido libres para opinar en contra, se someten al fallo de la Iglesia, y aquel mismo día presentan al Papa su acción al dogma de la infalibilidad, diciendo, ahora creo. Muchos de los que hablan combatido solo la oportunidad de la definición no asistieron a la sesión solemne, y después se han ido adhiriendo a la definición, de modo que no se sabe haya hoy ningún obispo que deje de creer el dogma de la infalibilidad del romano pontífice cuando habla a la Iglesia como pastor y maestro de todos los cristianos en materia de fe y costumbres. Tal. Acento circunflejo y o. Ha sido la feliz terminación de este solemne debate, que tenía en expectación al mundo católico. La discusión ha sido libre, cada uno expuesto francamente lo que pensaba sobre el asunto en las congregaciones, se permitió a los 2 votar en contra. El mismo obispo limosnero de su santidad, sostenía que no era oportuna la definición. Todo ha sido dirigido por Dios, que veía sobre su Iglesia el triunfo de la verdad. El ardor de los mismos adversarios de la oportunidad y su acento circunflejo necesaria la definición, y su ausencia en sesión pública produjo la unanimidad moral, que, aunque conveniente, no era necesaria. Todos los combatientes han rendido las armas y se han sometido generosamente a la verdad declarada por la Iglesia como revelada por Dios, por más que antes no la viesen clara. Apenas el Padre Santo hubo pronunciado la fórmula de la definición, una aclamación inmensa se oye en la Basílica de San Pedro, sus espaciosas bóvedas y la cúpula de Miguel Ángel resuenan con la voz unánime de todas las lenguas de ¡Viva el Papa infalible! Lágrimas de gozo se desprendían de muchos millares de fervorosos católicos allí reunidos. Entonado el un laudamos acento circunflejo respondían millares de voces, unidas a las de los obispos, y al salir estos de la sala del concilio, el pueblo se agolpaba para besarles la mano y felicitarlos, el júbilo rebosaba en los semblantes.
Solo remontándonos al concilio efesino, en el siglo V, hallamos un espectáculo semejante, cuando definió contra el Fresiarca Nestorio que María era Madre de Dios. Unámonos también nosotros de corazón a esas gloriosas aclamaciones, y creamos firmemente que es una verdad revelada por Dios que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra, esto es, como pastor y doctor de todos los cristianos en materias de fe y costumbres, porque para ese caso tiene prometida la asistencia del Espíritu Santo. Sea una nuestra fe, como es la fe de la Iglesia de Jesucristo, fuera de la cual no hay salvación, porque sin la fe es imposible agradar a J.I.O.S., dice el apóstol. Con tan plausible motivo os damos de lo más íntimo de nuestro corazón nuestra bendición pastoral. Dada en Santiago a 15 de agosto de 1870, el cardenal arzobispo, por mandado de su eminencia el cardenal arzobispo mi señor, Nicasio González, viesecretario. Granada. Imprenta de la Viuda e Hijos de Zamora. 1870. Nota explicativa. Tomamos la siguiente cita de la carta pastoral antes leída, aprovechando que él realiza una aclaración de vital importancia acerca de algunas de las falsas acusaciones que ya en su época se lanzaban contra San Pedro. A continuación, presentamos la cita completa del autor de la carta pastoral, con sus respectivas referencias bíblicas. Se ha alegado que Pedro reconvino a Jesucristo cuando dijo que tenía que ir a morir en Jerusalén, Mateo 16, 21-23, que el Señor dijo a sus apóstoles, rudos todavía, y que disputaban sobre quién había de tener el primer asiento en la iglesia, que el mayor entre ellos había de ser el siervo de todos, Lucas 22, 24-27, Mateo 20, 25-28. ¿Pero qué tiene que ver esto con la infalibilidad de que tratamos? Pedro no era todavía cabeza de la iglesia más que en promesa, Mateo 16, 18-19. Lamentablemente, hoy en día, la gran mayoría de los modernistas, muchísimos de ellos sacerdotes youtubers muy conocidos, e incluso muchos que se autodenominan tradicionalistas, vuelven a caer en el mismo error del pasado. Estas corrientes enseñan erróneamente que un papa puede ser de por sí un hereje en su magisterio, dado que San Pedro lo fue cuando habló en nombre de Satanás y nuestro Señor le reprendió. Para fundamentar esta postura, se suele citar el siguiente pasaje de la Escritura. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16, 21-23. Muchos divulgadores modernos utilizan este pasaje como un supuesto ejemplo de que un pontífice puede hablar en nombre de Satanás a su grey, pretendiendo así justificar las desviaciones doctrinales de sus propios papas de turno. Sin embargo, esto constituye un gravísimo error teológico. Como bien aclara el autor de la carta pastoral, Pedro aún no había sido investido como romano pontífice en ese momento. Desarrollo teológico, el primado de Pedro y la infalibilidad. Para comprender esta verdad y refutar con total seguridad a los errores modernos, es necesario explicar detalladamente cómo y cuándo recibió San Pedro su autoridad, distinguiendo claramente los momentos históricos de la vida de la Iglesia. 1. La promesa no es lo mismo que la investidura. Durante el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra, no era necesario que existiera la figura activa de un papa. Nuestro Señor mismo estaba físicamente presente como la cabeza suprema y el guía directo de su Iglesia. Es cierto que en Cesarea de Filipo, Mateo 16, Jesús le prometió a Pedro que él sería la roca sobre la que edificaría su iglesia. Pero esa autoridad no le fue entregada formalmente sino hasta después de la resurrección de Cristo. Fue en ese momento cuando el Señor le encomendó de manera directa la tarea, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Juan 21, 15-17. Esta verdad fue definida de forma oficial por la Iglesia en el Concilio Vaticano 1870, en el documento Pastora Aeternus. Allí se enseña de manera obligatoria para todo católico que Jesús nombró a Pedro como pastor supremo y guía de todo su rebaño únicamente después de su resurrección. 2. El suceso de Satanás. Cuando NSJC le dice a San Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, el apóstol estaba hablando simplemente como un hombre privado. Pedro aún no tenía el cargo de papa ni contaba con el carisma de la infalibilidad. Aunque más adelante, durante la última cena, el Señor le aseguró el don de la infalibilidad para el futuro, Lucas 22, San Pedro todavía no ejercía como romano pontífice. No fue sino hasta el día de Pentecostés cuando los apóstoles recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Pentecostés marca el nacimiento público de la Iglesia de Jesucristo ante el mundo. A partir de esa efusión divina, los apóstoles recibieron la gracia y el poder necesarios para difundir la verdad sin temor. Por lo tanto, juzgar a Pedro por sus errores previos a Pentecostés y a la recepción del cargo papal es un error histórico y teológico. En el momento de su caída, Pedro simplemente demostró el afecto y la debilidad natural de un hombre común. 3. La triple negación, debilidad, no pérdida de la fe. El doctor de la Iglesia,
San Roberto Belarmino, uno de los más grandes defensores de la doctrina católica, explica detalladamente la triple negación de Pedro en el patio del sumo sacerdote. Pedro cometió un pecado grave debido al miedo humano a la muerte. Mintió al decir que no conocía a Jesús, pero en ningún momento perdió la fe ni enseñó una doctrina falsa. Su caída fue una falta de valentía, no un pecado de herejía o apostasía. Su fe interior permaneció intacta, tal como Jesús lo había prometido cuando le dijo: yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32. Es fundamental destacar que en la misma promesa de la infalibilidad de Pedro ya está contemplada y prevista su caída. Al decirle el Señor: y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos, se hace evidente que Cristo anticipaba su tropiezo temporal como hombre privado. Por lo tanto, la promesa de que la fe de Pedro no fallaría se hizo plenamente efectiva una vez que el apóstol se arrepintió y regresó. Solo a partir de esta restauración espiritual recibió la misión de confirmar a los demás en la fe de manera inquebrantable. 4. La corrección de San Pablo en Antioquía. Por último, el famoso enfrentamiento en Antioquía, donde San Pablo reprende a San Pedro, Gálatas 2, tampoco demuestra que un papa puede enseñar herejía a toda la iglesia. Para ese momento Pedro ya era papa, pero la queja de Pablo no fue por un decreto doctrinal o una enseñanza oficial, ex cátedra. El error de Pedro fue puramente de conducta y prudencia práctica. Dejó de comer con los cristianos convertidos del paganismo para no incomodar a los judíos. Fue un fallo en su ejemplo de comportamiento y en su gobernar práctico, lo cual permitía una corrección fraterna de parte de Pablo, pero está infinitamente lejos de ser una definición herética o una enseñanza falsa para toda la Iglesia. Referencias consultadas. Belarmino, San Roberto. De Romano Pontífice, sobre el Romano Pontífice. Colección de sus obras teológicas clásicas en defensa de la Cátedra de Pedro. Concilio Vaticano y Constitución Dogmática Pastora Eternus 1870, sobre la institución e infalibilidad del primado de San Pedro.